busca desarrollo, pero que sigue siendo privado, y le sigue vendiendo la misma electricidad a la CFE. Falso de toda falsedad que la CFE compró esas plantas. Y tan no las compró, que tengo información, no puedo poner más, tengo información de que la CFE no le quiso entrar al negocio porque la tenían estimada en $3,000 millones esas plantas y se pagaron $6,000 millones. ¿Dónde está el negocio de estos mexicanos compatriotas que ven que todo detrás de la privatización del negocio nos están echando de lana? El negocio de en particular. Iberdrola no es hoy en día. Las plantas no son de la CFE, son de un fondo privado financiado por el gobierno, ¿verdad? Y con el impuesto que pagaremos los mexicanos. Bueno, pues con estos negocios que están en tu cabeza y que estás señalando que la pregunta al aire de quién es el negocio, tendrías que denunciarlo y denunciarlo con elementos, porque esto que estás tú diciendo realmente es muy grave, porque tú dices hay un gasto gubernamental y no hay un ingreso de un patrimonio a la nación, pues eso sería evidentemente una falta muy grave que tendrías que denunciar y probar, porque hoy saliste hasta la mañanera, me parece, diciendo, diciendo... No la veo, tengo otras cosas más interesantes que hacer. Pero sería bueno que la vieras cuando te pasen tus asesores, porque hay situaciones que tienes que aclarar, sobre todo el tema de energía eléctrica, que aclararon hoy en la mañana de una manera, a mi entender, clara. Mira, ¿dónde no se debe meter el negocio privado? O cuando menos debe de meterse, pero regulándolo absolutamente el Estado. Nosotros tenemos que lograr una seguridad alimentaria. Esa es una parte fundamental de todo país, no solamente México, que es nacionalista, todo país. Si no tiene seguridad alimentaria, se arrodilla al exterior. Seguridad alimentaria. Segundo, seguridad energética. Ya vimos todos los países europeos lo que sufrieron con la guerra de Ucrania-Rusa, en donde se arrodillaron también al exterior porque no tenían seguridad energética. Seguridad pública, ciertamente, que nos dé la tranquilidad a los habitantes de un país, en nuestros bienes y nuestras personas. Seguridad jurídica, que efectivamente den la posibilidad a las empresas privadas de invertir donde se puede invertir y que garanticen también el desarrollo de la empresa, pero también el desarrollo nacional. Y seguridad social, y en esto me detengo un segundo, porque la seguridad social, y ahí ahora ya entendí de dónde está la idea esta de Xochitl Gálvez con su tarjeta rosa para la salud. Porque una tarjeta con un chip, que es un monedero electrónico, que es un negocio financiero, está proponiendo que le den a cada gente que necesite una tarjeta, que es un monedero electrónico, para que vaya a la farmacia de la esquina y compre sus medicamentos. Pareciera que suena inocentemente, pero esto no es otra cosa más que traslado de recursos públicos a recursos privados. Y esto implica un negocio, negocitos, negocia cochupitos, grandes y chiquitos. Y nosotros no estamos de acuerdo en esto. Esta tarjeta rosa es transferencia de recursos públicos a recursos privados, y de una manera vil. Vouchers educativos también están proponiendo, que estudien donde quieran y que el gobierno transfiera a los negocios privados o negocios medianos o grandes universidades privadas recursos públicos. No, tenemos que fortalecer en estos 5 rubros que acabo de mencionar la rectoría del Estado. Y eso es lo que nosotros pensamos, y no estamos de acuerdo con los privatizadores de ninguna manera. Bien, ¿te parece que esta sea tu conclusión de hoy? Pues un saludo muy cordial a todos y sería mi conclusión. Gracias. Una conclusión. Sí, yo la mía es que está en juego, que nosotros de manera voluntaria, ya sea votando o por omisión, seamos los que elijamos a nuestro próximo verdugo. Y que nosotros de manera voluntaria o por omisión elijamos la consolidación de un régimen autoritario dictatorial por el que vamos. Y la democracia tiene fecha de caducidad si gana Morena, que es noviembre del 2024. Que es el día que sale un ministro de la Suprema Corte de Justicia, que nos nombrarían a otra letrada iluminada como Batres últimamente, y entonces ese día les estaríamos permitiendo al partido de Morena, con una mayoría simple, legislar leyes inconstitucionales, sabiendo que perdemos, ya con esos 4 ministros, perdemos la acción de inconstitucionalidad para detener aquellas leyes que son inconstitucionales. ¿Qué está en juego? Está en juego la consolidación voluntaria
de un régimen autoritario. Por cierto, así lo hicieron los alemanes cuando democráticamente eligieron a Hitler. Así lo hicieron los italianos cuando